No puedes dejar de pensar en sexo. No importa cuánto lo niegues, lo disimules o lo escondas detrás de tus metas, tus rezos o tu amor verdadero. Está ahí, en tu mente, en tu cuerpo, en tus decisiones, controlándote. No lo eliges, simplemente te invade, como un susurro oscuro que se desliza por tu espalda cuando ves a alguien pasar, como un eco profundo que vibra cada vez que te sientes solo, frustrado, vacío. Ese deseo no es solo físico, es algo mucho más profundo, más primitivo, más tuyo de lo que te atreves a admitir. No es placer lo que estás buscando, es alivio, es validación, es poder, es sentirte completo por un instante antes de volver a ser el mismo niño herido que finge que no le afecta. Carl Jung habló del instinto sexual como una fuerza arquetípica. No es solo impulso, es símbolo. Representa lo que te falta, lo que escondes, lo que negás. Por eso lo buscas, por eso te consume. Porque detrás del deseo hay miedo. Miedo a no ser suficiente, miedo a no ser visto, miedo a no ser amado. Y entonces usas el sexo como muleta, como espejo, como anestesia. No importa si lo tienes o no. El deseo te posee igual, porque lo que estás buscando en realidad es a ti mismo, o lo que queda de ti después de haberte traicionado tantas veces para complacer a otros. Y aquí está la trampa. Cuanto más lo reprimes, más fuerte se vuelve. Lo metes bajo la alfombra y se convierte en sombra. Negas tu pulsión y ella te devora desde adentro, te transforma en un esclavo que sonríe. Mientras dentro gritas, pero no lo admites. Dices que eres libre, que no te afecta, que puedes controlar tu deseo, que ya no piensas en eso, que el sexo no te domina. Mentira. Solo has aprendido a ocultarlo mejor. Y en el fondo, lo sabes. Porque cuando llega la noche, cuando ya no hay notificaciones, ni trabajo, ni excusas, cuando te quedas solo contigo, esa parte de ti se arrastra desde el inconsciente. El animal, el niño herido, la sombra. Jung decía que lo que no haces consciente regirá tu vida y lo llamarás destino. Y tú crees que simplemente te enamoras de las equivocadas, o que no puedes evitarlo, o que así eres. Pero no, lo que pasa es que nunca miraste de frente lo que hay detrás de tu deseo. ¿Te has preguntado por qué algunas personas te obsesionan más que otras? ¿Por qué hay cuerpos, gestos o miradas que se sienten como un hechizo? No es magia, es proyección. Estás viendo en ellas a tu ánima, la parte perdida de tu alma. Lo femenino reprimido que suplicas encontrar afuera, cuando todo el tiempo ha estado ahogado dentro de ti. Y ahí está el problema. Buscas en el sexo lo que deberías buscar en tu propia profundidad, pero la mayoría no quiere profundizar, porque ahí duele. Ahí está el abandono, el rechazo, la culpa, la rabia. Todo eso que empujaste bajo la alfombra mientras aprendías a decir «estoy bien». El sexo no es tu enemigo. El enemigo es tu desconexión, tu huida, tu miedo a mirar adentro. Porque si lo hicieras, si tuvieras el coraje de enfrentarlo, verías que el deseo no es el fin, es solo el mapa, una brújula desesperada que grita, mírate, reconcíliate, vuélvete uno, pero sigues huyendo, una y otra vez, persigues cuerpos como si fueran respuestas, y cada orgasmo es un silencio momentáneo, una pausa falsa en un grito interno que nunca se apaga, porque el sexo no sacia lo que realmente duele, solo lo distrae. Y tú lo sabes, lo sientes cada vez que termina y vuelves a sentir el vacío, esa especie de tristeza tibia que llega después del placer, como si algo sagrado se hubiera gastado en vano, como si tú mismo te hubieras vuelto un poco más distante de ti. Y no hablo de castidad, ni de moral, ni de culpas heredadas por siglos. Hablo de conciencia, de estar presente, de mirar el deseo a los ojos y preguntarle, ¿qué estás tratando de decirme? Quizás ahí descubras que no quieres sexo.
Quieres ser visto, quieres ser tocado sin tener que fingir, quieres ser abrazado sin sentir que tienes que dar algo a cambio, pero eso no lo vas a encontrar en una cama si primero no lo encuentras en ti. Y sí, reprimirlo solo te rompe, porque el deseo no desaparece, se disfraza, se vuelve adicción, se vuelve control, se vuelve manipulación, celos, dependencia, y lo llamas amor, lo llamas pasión, lo llamas destino, pero en el fondo es solo un niño que grita, alguien me puede ver, y tú lo ignoras una vez más, pero no puedes ignorarlo para siempre, porque mientras más lo ocultas, más dirige tu vida desde las sombras, te hace elegir personas que no te convienen, te hace conformarte con relaciones vacías, te empuja a idealizar, a perseguir, a arrastrarte, a confundir deseo con amor, sexo con conexión, intensidad con verdad. Y es ahí donde te pierdes, porque te convertiste en lo que más temías. Alguien que no se pertenece, alguien que necesita del otro para sentirse real. Alguien cuya identidad depende de la aprobación de cuerpos que ni siquiera lo conocen de verdad. Ese no eres tú. Es solo tu sombra intentando sentirse viva, intentando compensar lo que tú mismo te niegas. Porque el verdadero vacío no es de placer, es de sentido, y ningún orgasmo llena eso. Jung decía que el camino hacia la individuación, hacia tu yo verdadero, pasa por el encuentro con tu sombra, y eso duele. Eso exige honestidad brutal. Aceptar que muchas de tus elecciones no son tuyas, que muchas de tus preferencias son heridas no sanadas, y que muchos de tus amores fueron gritos de auxilio disfrazados de romance. Pero cuando te atreves a mirar, algo cambia. El sexo deja de ser una fuga y se convierte en lenguaje. Una forma de expresión, no de escape. Una danza con otro ser, no una transacción emocional. Y entonces ocurre lo que parecía imposible. El deseo deja de controlarte y tú empiezas por fin a elegir. Elegir duele, porque implica renunciar a las historias cómodas que te has contado. Implica sentarte con tu sombra sin anestesia. Reconocer que ese deseo voraz que te consume no es un monstruo a derrotar, sino una señal, una puerta hacia algo más profundo. Y ahí, en esa grieta oscura, encuentras la verdad que nadie quiere admitir. El sexo no es solo un acto, es un lenguaje ancestral que habla de creación, de unión, de fragmentos de alma que buscan completarse. Pero si ignoras ese lenguaje, si lo reprimes, se convierte en veneno, se torna en culpa, en ansiedad, en autodestrucción, y entonces tu mente se fractura, tu corazón se cierra, y las relaciones que construyes se vuelven ecos vacíos de lo que podría ser. Por eso, el sexo controla tu mente, porque no es el sexo en sí, sino lo que representa en tu psique profunda. Es la voz de tu ánima clamando por integridad, el llamado de tu sombra a la reconciliación. Cuando entiendes eso, empiezas a liberarte, a mirarte sin juicio, a sentir sin miedo, a amar sin perderte. Y en ese proceso, el deseo deja de ser un tirano, se convierte en aliado, en un faro, en un puente hacia tu verdadera libertad. Porque liberarte no significa ceder a cada impulso sin filtro, significa entender qué hay detrás de cada deseo que te quema por dentro. Significa reconocer cuando el sexo es una búsqueda genuina de conexión y cuando es solo un eco de la soledad que te niegas a enfrentar. La mente, en su afán de control, quiere enterrar ese fuego, quiere convertir el deseo en silencio, en represión, en cárcel. Pero el cuerpo, la sombra y el alma no entienden de censura. Ese conflicto interno es el verdadero campo de batalla, donde se decide si te pierdes en la fuga o te encuentras en la verdad. Si permites que la sombra domine, te conviertes en esclavo. Si la integras, te vuelves libre. Y la libertad no es la ausencia de deseo,
Es la presencia consciente de ese deseo. Es saber mirar el abismo sin caer. Es sentir el fuego sin quemarte. Entonces el sexo deja de controlar tu mente, porque ya no es una cadena invisible. Se transforma en un espejo que te muestra quién eres realmente. Y ahí, frente a esa verdad desnuda, puedes empezar a sanar, a reconstruir tu mente, tu corazón, tu vida. No es fácil, no es cómodo. Requiere valentía que pocos están dispuestos a tener, porque enfrentarte a tu sombra es enfrentarte a tus miedos más antiguos, a tus heridas más profundas, a tus deseos más ocultos. Pero solo ahí, en esa oscuridad, puedes encontrar la luz que te libera. El sexo deja de ser una cadena cuando se vuelve un acto consciente, una manifestación auténtica de tu ser integral, sin máscaras ni mentiras. Y no se trata solo de ti, se trata de cómo te relacionas con los demás, de cómo el vínculo humano puede transformarse cuando dejas de huir, cuando aceptas tu complejidad y la de otros. Porque la represión del deseo fractura la mente y el alma, pero su integración sana heridas, crea puentes y abre caminos. Te vuelve completo, no roto. Te vuelve humano. Así que la próxima vez que sientas ese impulso, esa urgencia, esa necesidad, no huyas. No lo niegues, míralo a los ojos, escúchalo. Pregúntale qué quiere decirte, porque en esa escucha comienza la verdadera revolución. La revolución que libera tu mente, tu corazón, tu vida. Y cuando por fin te atreves a escuchar, descubres que el deseo no es un enemigo a temer, sino un mensajero que trae noticias de tu mundo interior. Un puente entre lo consciente y lo inconsciente, entre la luz y la sombra que habitan en ti. No es casualidad que el sexo haya sido tabú, oculto, silenciado, porque enfrenta tus máscaras, tus miedos, tu necesidad de control, te obliga a desnudar el alma y aceptar lo que hay debajo. Y eso, más que placer, asusta. Pero ese miedo es el umbral, la frontera que separa la esclavitud del deseo de la libertad verdadera, porque solo cuando te aceptas en tu totalidad, con tus sombras y tu luz, el sexo deja de dominarte y se vuelve un acto sagrado, un encuentro real, un encuentro contigo mismo antes que con otro. Y en ese encuentro la mente se libera, se calma, se sana, porque al final el sexo no controla tu mente. Solo lo hace el miedo a enfrentar lo que realmente eres, porque la verdadera batalla no está afuera, sino adentro, entre el deseo y la represión, entre la sombra y la luz, entre la prisión del miedo y la libertad del alma. Y solo tú puedes elegir mirar hacia adentro, sin miedo ni vergüenza. Elegir integrar esas partes tuyas que has querido esconder. Elegir dejar que el deseo sea un maestro, no un tirano. Así, el sexo deja de controlar tu mente, porque al fin comprendes que el verdadero poder está en ti, en tu capacidad de enfrentar lo oculto, lo oscuro, lo profundo. Y en esa valentía encuentras la paz que tanto has buscado. Si llegaste hasta aquí, comenta: estoy listo para verme, y comparte este video con alguien que también necesite escucharlo. No olvides suscribirte para explorar juntos los rincones más profundos de la mente y el alma. Gracias por estar aquí. Nos vemos en el próximo video.